Bueno, ¿qué tal, alumnos? Esta sería la primera clase y va a estar en la opción que dice primera clase. Y nosotros nos habíamos encontrado la semana pasada como para conocernos, una pequeña introducción de lo que se iba a tratar la materia, y ahora lo que les subo es esta clase grabada, que ya les había avisado que el lunes que viene estaba grabada junto con la bibliografía que tienen que ir leyendo. Les voy aclarando lo de la bibliografía porque es un texto largo y digamos, cada una de las partes que podemos ir leyendo que van a servir para esta primera unidad, les digo de qué página a qué página. Acá sería de la página, que me lo note bien, de la página del texto, de la página 31 hasta la 46. ¿Sí? Van leyendo ahora. Después les vamos a sumar otras páginas. Está en la unidad temática 2. ¿Sí? Es un texto sobre los paradigmas de investigación en la enfermería. Entonces, bueno, como para ir haciendo esta primera clase, creo que con los que estuvieron conmigo, porque como que empecemos de cero, porque ahora lo que más o menos me han dicho es que hay mucha gente que estaba anotada en esta comisión, pero en realidad pertenecía a otra, o gente de otra comisión que en realidad pertenecía a esta, y entonces vienen, se suman ahora. Así que empecemos como de cero. Ahí les puse el programa, les puse lo más importante es que se llama planificación. En la planificación van a ver la primera fecha de parcial, que es el 3 de mayo. En la segunda, por ahí, yo la paso a una semana más. Después eso lo vemos, pero la primera es el 3 de mayo. Con lo que alcancemos a ver, ¿sí? Para tener la primera nota. Recuerden que son dos parciales, y de los dos parciales uno solo se puede recuperar si les va mal, y después, una vez que aprueban los parciales, con la regularidad de la materia, van a un final. Los parciales, por supuesto, son escritos y van a estar en el campus. Bueno, vamos con la primera parte, que sería de este texto, de la página 31 a la 46. ¿Sí? Y lo que van a ver ahí era algo de lo que habíamos nosotros hablado la otra vez, que tenía que ver con la primera parte de paradigmas. Lo que va a decir el texto, después cualquier cosa en la clase, no la clase de este lunes, esta sería la del lunes 12, en la clase del 19, que nos volvemos a encontrar en un Zoom, me hacen preguntas después de haber leído el texto y lo que vieron de esta clase. Es que ya habíamos visto que paradigma, si ustedes buscan las definiciones, por ahí, no sé, algunos autores como Habermas, que en este texto está bastante nombrado, él habla como que los paradigmas son estructuras de racionalidad. ¿Y qué quiere decir con esto? Es que surge de un conjunto de teorías, normas y demás que se usan en un momento como desde el lugar en el que se pueda investigar o conocer dentro de una comunidad científica. Pero no solamente ese es un paradigma, eso es una visión más reducida para entender paradigma dentro de la ciencia, pero los paradigmas en realidad no solamente abarcan a la ciencia, como habíamos visto en la clase introductoria, aplica a todo. O sea, dentro de un paradigma uno no solamente hace ciencia, piensa, digamos, se define una cultura, es decir, todo dentro del mismo paradigma. Por eso yo les había explicado que durante la Edad Media hubo un paradigma, si recuerdo a ver si fue en esta clase, capaz que fue en otra clase, pero bueno, ustedes saben que durante la Edad Media, que es de 472, con la caída del Imperio Romano de Occidente hasta 1492, con el descubrimiento de América, o 1472 o 76 para otros autores, que es más o menos lo mismo, con la caída del Imperio de Oriente, digamos, esos 10 siglos, desde el 472 a 1492, se extiende la Edad Media. Durante esa Edad Media, o sea, durante esos 10 siglos, o sea, 1000 años, mucho tiempo, se desarrolló un paradigma. Y ese paradigma, ese conjunto de teorías y demás, no era exactamente para pensar la ciencia, y era lo que hacía que todo el mundo desarrollase el conocimiento. ¿Y qué paradigma fue ese? El paradigma teocéntrico, ¿sí? O teosófico, o teológico, como se le quiera llamar. Teo significa Dios, o sea que todo el desarrollo es a partir de la creencia de un Dios, particularmente del cristianismo. Ya creo que habíamos visto, ustedes lo saben por historia, que en el año 472 cae el Imperio Romano, greco-romano, ¿no? Y entonces toda esa gran estructura que permitía el desarrollo del conocimiento, de la cultura y demás, no está más.
¿Quién ocupa esa estructura? El cristianismo. ¿Sí? Entonces, el gran desarrollo durante tantos siglos permitió que se instale ese paradigma teológico. Esto que les estoy diciendo por ahí en el texto no está, se los digo para que vean cómo surge el próximo paradigma, que es lo que vamos a ver ahora. Durante esos, todo esto ya ustedes lo conocen, durante estos 10 siglos lo que se creyó que todo lo que se podía saber o conocer partía de Dios, ¿no? Y por lo tanto, el conocimiento estaba en manos de los monjes, ¿sí? De los sacerdotes. Y entonces lo que se creía es que las cosas se solucionaban a través de la magia, o si alguien se enfermaba o no, era producto de que estaba castigado o tenía influencias satánicas o lo que sea. Bueno, ahí tenemos la quema de las brujas y toda la historia esa. Este paradigma fue muy fuerte, porque duró 10 siglos, o sea, fue mucho tiempo. Y por lo tanto, la idea de que existiesen, ven que los paradigmas no solamente son una forma de hacer conocimiento, son una forma de hacer la vida cotidiana también. Esa fue la razón por la que la gente cuando se enfermaba, o en esa época no existían, digamos, hospitales ni nada de eso. Si había un lugar en donde la gente se iba a curar o a ver qué le sucedía con su enfermedad, eran los pobres, los ricos, no existían esos lugares. O sea, los hospitales y esas cosas surgen después, cuando este paradigma cae, que esto va de a poco, ¿no? Y se hacen los primeros descubrimientos en donde la ciencia pasa a manos, o el conocimiento, el desarrollo del conocimiento, a manos de los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Aquellos que no son sacerdotes. O sea, de la gente que hace ciencia. O sea, la investigación se transforma en laica. Entonces surge el nuevo paradigma. Este paradigma va surgiendo de a poco. Ya habíamos visto la otra vez que primero fue Bacon y luego Descartes, el que escribe sobre el discurso del método. Yo les explicaba cómo él duda de la realidad y demás, y que dice que para poder conocerla hay que desarrollar una serie de pasos para saber si él está en la realidad o está soñando. Es un pequeño librito que escribe el discurso del método. Ahí se instala una forma de hacer conocimiento que de alguna manera fue revolucionaria en función del paradigma anterior, ¿sí? Porque los que van a instalar la revolución, conocida revolución copernicana, es Copérnico, junto con Galileo. Galileo luego se desdice de lo que dice, porque lo primero que va a decir él es que la Tierra no es el centro de nada y que en realidad el Sol es el centro de este sistema, y entonces yo le decía, esta fue la primera herida narcisista a la humanidad, por eso casi le cuesta la cabeza. ¿Sí? Lo mismo con Copérnico. ¿Sí? Decir que las cosas pueden ser medidas y que no están sujetos al deseo de un Dios, fue terrible para la época. Pero digamos, se va instalando de a poco la idea de que el conocimiento es algo que se desarrolla a partir de la experiencia. Entonces, lo que se va a instalar en ese momento es lo que se conoce como el positivismo. Entonces, ese gran paradigma empírico-analítico que hasta el presente es bastante fuerte todavía, aunque ya es cuestionado. Entonces, toda esta primera parte de la página 31 a la 46, yo el texto, les subo el link, ustedes lo abren y aparece un texto largo. Busquen ahí la segunda unidad analítica desde la página 31 del texto a la 46 y empiezan a leer esto. Entonces van a ver que el autor que está hablando, un autor español que habla del desarrollo de los paradigmas en enfermería y demás, lo que va a hacer primero es como una introducción y explica qué tipo de paradigmas damos todos por sentado. Hay 3 paradigmas en realidad que todo el mundo sabe que existen, que están como a la par todavía, y uno es el empírico analítico o el positivismo, es lo mismo, empírico analítico, empírico porque necesita de la experiencia y del análisis de esa experiencia, ¿no? El positivismo, el hermenéutico interpretativo, y el hermenéutico interpretativo lo vamos a ver no en esta clase, la próxima, para que no se haga tan larga. Es aquel que tiene el desarrollo de la metodología cualitativa como base, y cuyo el elemento de conocimiento no es la razón básicamente o la experiencia, sino la comprensión, que es una comprensión sociológica, no comprensión psicológica, nada más. El hermenéutico interpretativo es con el que el autor o la mayoría acordamos, en realidad con los dos, pero el autor acuerda, lo vamos a ver no en esta clase, sino en la próxima. Y el otro paradigma, o sea, son 3, es el sociocrítico, de la Escuela de Frankfurt.
Este paradigma también lo vamos a ver en otra clase, es un paradigma que en realidad está ligado a una teoría que se conoce como materialismo histórico o materialismo dialéctico, que es el marxismo, ¿sí? Tiene como base al marxismo. Es una forma diferente de mirar la realidad y de desarrollar el conocimiento. Porque bueno, la investigación básicamente es para desarrollar el conocimiento. ¿Y el conocimiento para qué es? Es básicamente para transformar la realidad. Si puede que en el texto ustedes no lo encuentren así de sencillo, pero esa es la razón. Digamos, las personas conocemos y vamos a investigar para obtener conocimiento y para qué lo queremos el conocimiento. Puede ser que nada más por curiosidad, pero en realidad el conocimiento aplicado es el conocimiento para transformar la realidad. Quería toser y no podía. Bueno, entonces la primera parte va a ser que lo que va a ser la crítica, el autor, es como todavía es muy fuerte el paradigma positivista en la investigación en enfermería. ¿Por qué es tan fuerte? Creo que yo se los había dicho en los que estuvieron en la primera clase por qué es tan fuerte, porque no solamente en esta disciplina, en muchas. Esta idea de que para poder conocer o desarrollar el conocimiento, yo tengo que poder llevarlo a la experiencia, y si no se puede medir, cuantificar y experimentar, entonces no es científico, ¿sí? No es susceptible de que sea ciencia. Esa es la característica del positivismo. Recuerden que el positivismo, como gran teoría surgida primero de Bacon y con el discurso del método de Descartes, se impone como tal, como positivismo, por Hume. ¿Sí? Esta idea de que es la experiencia, o sea, lo empírico, y la explicación en forma causal, o sea, a cada causa le sigue un efecto, es lo que explica el desarrollo de la ciencia. Es decir, la ciencia es ese conjunto de explicaciones de causa-efecto que yo puedo tener para explicar y entender la realidad y luego poder predecir. O sea, si la idea de esta teoría del positivismo, o sea, de este paradigma empírico-analítico, sería que si yo repito las mismas cuestiones que he observado, probablemente pasen las mismas cosas. Esto es, por supuesto, es lo que sostiene el positivismo. Cosa que no es verdad. Pero bueno, después vamos a ver, en esta parte del texto ustedes van a tener las críticas, que es lo que tienen que leer también. Vamos a ver las características del positivismo que lo han hecho tan fuerte y por qué se critica sobre todo en el desarrollo de la investigación del conocimiento en enfermería, porque enfermería es uno de los que más aplica esta idea positivista, ¿no? Como pensando, esta es la idea por la que se piensa siempre, que cuando una persona desarrolla el cuidado, si un profesional desarrolla el cuidado, básicamente tiene que tener por encima de él la guía de un modelo. ¿Qué sería este modelo? Sería una teoría. O sea, si va siguiendo el modelo, entonces el cuidado en la experiencia o la práctica puede ir correctamente. Y esto en verdad es un error, porque supone que la práctica no tiene ninguna teoría y no es así. Esta es una de las críticas que se le va a hacer, pero los voy a seguir más o menos como va el texto. Si hay alguna otra cosa que cuando lo lean puntualmente no ha quedado entendido o no lo conocen o no saben, porque por ahí va nombrando autores, luego me lo preguntan y ya está. Creo que en algún momento habla de la cuestión del poder, del saber y el poder en Foucault. Foucault se escribe. ¿Por qué lo nombra? Porque es bastante sintético, no explica mucho en eso. Si quieren después les explico quién es Foucault, que es un filósofo del siglo pasado, murió en 1979, y todo el desarrollo de su conocimiento o de de la filosofía que él hace, que es más una genealogía que una arqueología del saber, está basada en esta idea de que el poder es un entramado en donde este entramado se sostiene a partir del saber, ¿sí? Y que las cosas que suceden en lo cotidiano, aún en el desarrollo de la ciencia, están ligadas directamente al poder. O sea que se impone por cuestiones de poder una forma de hacer ciencia. Eso es lo que va a decir Foucault, aparte de decir otras cosas. Pero digo por las dudas si lo ven ahí que el autor lo dice.
Bueno, vamos a ver las características del positivismo así rápidamente, igual ustedes los leen del texto. Es el monismo metodológico, que es monismo. Todo lo que diga monismo, mónada, además, es uno. Mono significa uno. Sí, monismo metodológico significa que el único método científico que es el positivista, o sea, el método de las ciencias naturales. ¿Sí? Que si alguien quiere hacer ciencia, tiene que utilizar el método de las ciencias naturales. Creo que yo en la introducción lo habíamos visto. Esto fue lo que hizo que durante mucho tiempo la ciencia, estamos hablando del siglo XIX, fin del siglo XIX, cuando surgía la sociología, tratando de imponerse como una disciplina científica, ¿no? Que ya existían, pero como disciplina científica, la psicología y demás, fueran siempre muy excluidos por las comunidades científicas porque decían que no era ciencia. ¿Por qué? Porque el método por ahí de la sociología o de la psicología no se adecua al método de las ciencias naturales. Esta idea de que yo tomo algo, lo miro en forma neutral a través del microscopio, lo mido, y una vez que lo midí, lo cuantifiqué, digo o enuncio a partir de eso una teoría o una conclusión. Y si repito la misma cuestión, van a dar los mismos resultados. Ese es el método de las ciencias naturales. Esto le ha costado muchísimo a la sociología. De hecho, el padre de la sociología, que es Durkheim, escribe un libro muy interesante, que se llama El suicidio. Esto es al margen, no está en el texto, pero te lo digo yo. El suicidio desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y toda la estructura de este libro es muy interesante porque él aplica constantemente el método de las ciencias naturales. Entonces va explicando por qué las sociedades aumentan el suicidio en ciertos momentos históricos. Por supuesto, lo que dice Durkheim es verdad, absolutamente, es una maravilla ese libro. Pero utiliza el método de las ciencias naturales. ¿Qué está tratando de hacer Durkheim cuando escribe esto? Está tratando de ser aceptada la sociología como una disciplina científica. De hecho, lo logra, porque el libro es maravilloso, pero no hacía falta, digamos. Hoy en día la sociología no necesita el método de las ciencias naturales para desarrollar conocimiento científico. Bueno, el autor lo que va a decir que la enfermedad tampoco lo precisa, necesariamente, ¿no? Y que hoy en día lo que más se usa es el paradigma o la metodología hermenéutica interpretativa, ¿sí? O sea, la que uno después va a tener como metodología, la cualitativa, sin descartar lo cuantitativo, sino lo cualitativo como forma de acercarse desde la experiencia del cuidado, ¿sí? Y poder hacer conocimiento a partir de ahí. Bueno, en monismo metodológico hay un solo método. La explicación causal era lo que le decía antes. Otra de las estamos viendo las características del positivismo, ¿no? Es que toda causa tiene un efecto. Y que si yo repitiese las cosas que han llevado a este efecto, seguramente sucedería lo mismo. La otra es que la teoría siempre guía a la práctica. Esta va a ser después una crítica, está dentro del texto, y el autor en un momento, acá o más adelante, dice algo que es muy interesante, que uno, como experiencia que él ha hecho y que realmente uno podría hacerlo en el aula perfectamente, que es que se le diera una hoja a los alumnos y le dijese que en la hoja escriban la palabra teoría, la ponen en un lugar. Él dice, bueno, ahora escriba la palabra práctica y seguro la palabra práctica va por debajo de la palabra teoría. Y si le dicen que al lado escriba la palabra útil e inútil, seguro que útil va a ir al lado de la palabra teoría e inútil va a ir al lado de la palabra práctica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cabezas, que era lo que yo les decía en la introducción, en la clase anterior, todo el mundo piensa que la teoría es más importante que la práctica. Entonces, las críticas van a ser a esto, que no es verdad que la teoría guía la práctica. De hecho, en nuestra disciplina, la teoría surge de la experiencia. ¿Sí? Surge más que de la práctica, porque práctica es algo que se repite sin reflexión. El autor la va a llamar práctica, en realidad se llama praxis. ¿Sí? De la praxis. ¿Y la praxis de nosotras cuál es? El cuidado del otro, de las experiencias de vida del otro. ¿Sí? Del cuidado es que surgen las preguntas. Y luego eso puede ser iluminado por alguna teoría o nosotros sacar de ahí y construir alguna teoría. Justamente de los interrogantes que nos surgen de la praxis cotidiana. Exactamente, es al revés. O sea que no siempre la teoría ilumina. Luego la teoría puede iluminar otra práctica y así sucesivamente. Son circulares, no están una encima de la otra. Sin embargo, todavía sigue la idea, vamos a poner un ejemplo
tonto, pero que es bien, demuestra bien desde lo práctico lo que sucede. Cuando, hace muchos años, cuando uno estudiaba y estabas haciendo asistencial, y un día decís, bueno, no sé, te dan un cargo porque ya sos licenciado, te licenciaste en esta carrera o en otras, y entonces lo primero que tus mismos colegas que trabajaron con vos te dicen, ah, bueno, ahora yo no sé, más asistencial y venís con el librito abajo del brazo. ¿Eso qué significa? Significa, aparte de que se genera así como una brecha, es que lo asistencial siempre queda por debajo del otro que supuestamente, por tener otro título, ha tenido mayor cantidad de teoría. Ese es un error total. Pero este ejemplo que le pongo, que es bastante tonto, evidencia la idea que el común de la gente tiene de lo que es la teoría y de lo que es la práctica. Después, la otra característica del positivismo es la objetividad, o sea, la presunción, yo digo que es una pretensión que ha tenido el positivismo. Es pretencioso, lo cual no es verdad. No hay objetividad, no existe la objetividad. Nadie puede ser objetivo, justamente porque somos personas y somos sujetos, y por lo tanto somos subjetivos, no objetivos. Objetivos son las cosas. Pero digamos que acá, desde la investigación, justamente por lo que ellos van a decir que son objetivos, es porque el sujeto y el objeto están distanciados, o sea, no se relacionan. Otra vez la imagen del tipo en el laboratorio, el investigador en el laboratorio, mirando una célula por el microscopio. Si la célula está ahí, yo estoy acá, no nos relacionamos. Esa es supuestamente la objetividad, o sea que el hecho de observar lo que estoy observando no está contaminado por mí. Craso error, no es así. Pero digamos, estas son las características. La otra es la ausencia de valores. Lo de la ausencia de valores es la idea de que en toda investigación no puede estar atravesado por los valores que cada uno tenga o del contexto. Y eso es otro error porque todo lo que hacemos está atravesado por los valores, o sea, por la subjetividad de la época. No es lo mismo investigar ahora sobre cuestiones de diversidad cultural que investigar diversidad cultural hace un siglo atrás. Si está atravesado por las cuestiones de la época. O sea que eso también, eso es una crítica que viene después. Estamos viendo las características. Todo lo que se haga referencia a valores se llama axiológico. AX axiológico. Les digo por si por ahí lo ven en el texto, dice lo axiológico, se está refiriendo a los valores. Según el positivismo, ellos tienen ausencia de valores. Los valores no están implícitos en el desarrollo del conocimiento, lo cual no es cierto. La otra es la idea de la universalidad de la teoría. Los tengo por puntitos para ir siguiendo cómo estaría el texto. Esta es la idea de la pretensión de que el positivismo es la teoría universal, la pretensión de la teoría universal, da respuesta a todas las demás teorías. Eso tampoco es verdad. Y después, a ver qué otra cosa. Ah, sí, hay como hace una diferencia entre lo que vamos a ver más adelante, que es el contexto del descubrimiento y el contexto de la justificación. ¿Qué es el contexto del descubrimiento? Es cuando el investigador empieza a elaborar hipótesis a partir de algo que quiere investigar. Aclaramos acá que uno no investiga sobre lo que no conoce, se investiga sobre lo que uno conoce. Este es otro de los mitos. Uno de los mitos en la investigación es que uno va a investigar sobre lo que no conoce. No. Uno investiga sobre lo que conoce y que le ha generado una pregunta. Supongamos, yo no conozco de física cuántica, no tengo ni idea. ¿Creen que voy a ir a investigar sobre eso? ¿Cómo? Si no tengo herramientas, no tengo ni idea. Es decir, con la curiosidad no basta. ¿Sobre qué investigo? Sobre mi profesión. ¿Sí? Porque ahí es donde se me generan las preguntas. No se investiga sobre lo que no se conoce. Se investiga sobre lo que se conoce. Bueno, el contexto del descubrimiento es el momento en el que el investigador, que puede ser cualquiera de nosotros, y bueno, se demistifica, no hace falta ser un sabio, ni una persona inteligente, ni el premio Nobel para hacer investigación. Cualquiera con paciencia y dedicación puede hacer investigación. Entonces, esto está hecho, lo dice particularmente el autor en referencia a enfermería. Y está hablando de los enfermeros españoles y la dificultad que tienen para poder hacer investigación, porque todos lo hacen desde el positivismo. Por eso es que escribe el texto, ¿no? Luego habla de algunos otros paradigmas en otros países, creo que en Inglaterra, Norteamérica y demás. Pero la idea es que vayan viendo
Primero, ¿cuántos paradigmas hay? Que ya les dije que son los 3 y cuáles son. Esa podría ser una pregunta para el examen. Ya vimos que era el empírico analítico o positivismo que estamos viendo ahora. Empírico analítico es lo mismo que positivismo. El interpretativo, hermenéutico interpretativo, que lo vamos a ver en otra clase, y el sociocrítico. Sí, esos son los 3. Luego lo que estamos viendo son las características del positivismo y por qué se impone. Entonces vimos que cada uno de estos puntitos, estábamos con uno de los que considero los últimos, que es el contexto del descubrimiento y el contexto de justificación. ¿Qué dicen los positivistas? Que el contexto de descubrimiento, que es cuando uno empieza a hacerse las preguntas, se pregunta si es mejor o es peor, si podría investigar sobre esto, se hace hipótesis. Hipótesis es una conjetura sobre algo, ¿sí? Eso no, es algo que yo conjeturo sobre lo que podría llegar a pasar si se investigó sobre esto. ¿Qué podría llegar a ser? ¿Sí? Eso es una hipótesis. Luego, las hipótesis tienen que ser comprobadas. Cuando investigo, al final puedo decir, sí, mi hipótesis era lo cual, no importa si es verdad o no. No tiene la idea de la verdad, sino de la validez. ¿Sí? Pero digamos, en ese momento está atravesado por todo lo subjetivo que yo pongo en juego. Y luego está el contexto de justificación, que es cuando justifico la investigación y voy desarrollando punto por punto el método científico. Entonces, ¿qué dice los positivistas? Todo el contexto de descubrimiento no tiene ningún valor. Luego, una de las críticas es que sí tiene valor. Justamente es el momento más importante del desarrollo del conocimiento. Luego tienen todos los puntitos con cada una de estas cosas que yo le dije, la crítica que se le hace y por qué. O sea, lean el texto para ver que yo de alguna manera, cuando les fui enunciando las características del positivismo, de alguna manera les fui diciendo por qué no son válidas. Así que bueno, vamos viendo esto y en la clase que viene vamos a ver si podemos avanzar. Esta la clase sería la clase del día 12. En la clase del día 19, que lo hacemos de vuelta en vivo, aunque me parece que a veces cuando está grabada resulta más sencillo, pero bueno, vamos a hacer otra clase en vivo hasta que nos adecuemos un poco más. Vamos a ver los otros dos paradigmas que nos quedan, que sería el hermenéutico y el sociocrítico, y después en la clase siguiente seguimos con los paradigmas según Kuhn. Kuhn y el desarrollo de la revolución científica, las estructuras de la revolución científica para entender los paradigmas según este autor, requiere otra clase. Es decir, yo lo que vimos la otra vez fue como una introducción, como para que veamos que se va a ver. Pero bueno, entonces ustedes vayan leyendo de la página 31 a la 46, qué es esto que yo les relaté. Cualquier cosa, y lo bueno sería de esto, esta clase sería del día 12. Para el día 19 que nos volvemos a encontrar, traigan preguntas sobre lo que han leído de este texto. Recuerden que el texto es largo, que yo les mando el link, ustedes lo abren y buscan estas páginas. No descarten el texto, siempre va a quedar en el campus, porque de ahí vamos a ver algunas otras cosas más. ¿Sí? Todavía nos faltan el paradigma hermenéutico interpretativo y el sociocrítico, cuáles son las características, cuáles son las críticas, para poder cerrar con esta primera parte e ir a los paradigmas de Kuhn. Creo que por ahí, si vamos más o menos bien, nos va a dar tiempo a esto y a algún tema más, para llegar al primer parcial. Si solamente podemos ver esto y a Kuhn, no hay problema. Con lo que vamos viendo, alcanza para que hagamos después el parcial. Bueno, les mando un mensaje ahora para avisarles lo que va a estar colgado y va a decir clase 1 paradigmas. Ustedes abren ahí y ahí van a encontrar el programa, la planificación de la clase, el video de esta clase y la bibliografía para leer. Hasta la próxima.